canción se llama Yo tengo un amigo que me ama. Entonces vamos a cantarla porque todos tenemos ese amigo que nos ama y su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor, que te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, que nos ama, con su tierno amor, que nos ama, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Amén. Bueno, niños, esta siguiente canción también vamos a utilizar todo nuestro cuerpo haciendo la mímica porque se llama Somos Soldaditos. Vamos a ver si la recuerdan. La canción dice así. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 y ganaremos la victoria con Jesús. Aunque no ande en infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús, sí Señor. Otra vez. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 y ganaremos la victoria con Jesús. Aunque no ande en infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús. Muy bien, niños. No hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. Colosenses 1:9.
Bendiciones, familias. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Dios los bendiga. Muy, muy, muy feliz de poder compartir la palabra de Dios y también con el deseo de volvernos a reunir, ya que se extraña la iglesia, se extraña los amigos, se extraña un hermano, o sea, se extrañan muchas cosas en compartir como familia. Hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, pero antes de comenzar con el estudio vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, gracias por permitir levantarnos, Señor, y poder abrir nuestros ojos, Señor, y poder respirar. Gracias, Señor, porque eres tú que tienes todo en control, Señor. Gracias, Señor, por mi esposa, por mis dos hijas, Señor, que seas tú cuidándolas, bendiciéndolas, Señor. Gracias, Señor, también por tus bendiciones. Hemos visto tu hermosa mano poderosa, Señor, aquí en este hogar, Señor. Gracias, Padre mío hermoso. Te pido también por nuestras familias. Te pedimos por cada por cada hermano de la iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, cuidándolo, guiándolo, bendiciéndolo. Y también, Señor, de los que están enfermos, Señor. Seas tú sanando, Padre Santo. Cuídala, Señor. Y también te pido, Señor, por nuestro pastor, Señor. Que seas tú dándole sabiduría, Señor. Seas tú guiándole, Señor. Seas tú dándole esa inteligencia, Padre mío hermoso. Cuida también de su esposa, de sus hijos, Señor, y de toda su familia, Señor. La gloria es para ti, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Y yo te lo pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familias, como venía hablándoles, hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Pero antes de comenzar, quiero decir esta frase. Es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Así respondió Pablo. La carta a los colosenses fue escrita por Pablo. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Después de que Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, informara al apóstol acerca de una enseñanza que amenazaba la fe de los colosenses, la herejía de Colosas, como la describe los comentaristas. Era una mezcla de judaísmo, filosofía griega y misticismo. Podemos deducir que el argumento de la carta, que lo que estos maestros enseñaban era que aparte de la fe en Cristo, había que añadir otros elementos si se quería obtener una salvación completa y plenitud espiritual. Adquiriendo un elevado conocimiento, observando algunos rituales de la ley mosaica y practicando ciertas disciplinas y formas de ascetismo, se puede alcanzar la madurez espiritual. La terrible y atrevida conclusión en todo esto es que Cristo no es suficiente. Pablo escribe esta carta de 4 capítulos y 95 versículos como respuesta al informe de Epafras. La primera parte de la epístola es una exposición doctrinal y la segunda una exhortación práctica. Es decir, los dos primeros capítulos son una exposición de la verdad bíblica y los restantes capítulos son un llamado a ajustar nuestras conductas a la luz de esas verdades.
Luego de un saludo y una oración que hace hasta el verso 14, Pablo empieza una sesión de 9 versiones que los eruditos especulan. Se trata de un himno que la iglesia cantaba en sus inicios. Cánticos que según esta teoría el apóstol incluyó en esta sesión de Colosenses capítulo 1 del 15 al 23 para su exposición acerca de Cristo. Ahora quiero volver a decir la misma frase que dije al principio. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo. Entonces, para Pablo, esto es central. Antes de refutar directamente la falsa enseñanza, comienza con la declaración positiva de una verdad. Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto es lo mismo que dijo el autor de Hebreos, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo dice en Hebreos 1:3. Y también el apóstol Juan, usando distintas palabras, afirmó categóricamente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Lo que Pablo y Juan y el escritor de Hebreos nos quiere decir es que Jesús es Dios, que Cristo es quien manifiesta el Padre. Él es la representación exacta del Creador. Dicho de manera sencilla, vamos a decirlo de manera sencilla, Jesucristo hace Dios visible. Amén, familias. Pero esa declaración no es propiedad intelectual ni de Pablo, ni de Juan, ni del escritor de Hebreos. Ellos no fueron los autores originales de tal declaración. Lo que esos afirmaron, ya Cristo lo había dicho. Ellos solo hicieron el eco de las palabras de Jesús. Entonces, familia, vamos a ver algunos versículos sobre esta afirmación. Y vámonos a Juan 5:23. Juan 5:23 nos dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En Juan 8:58 nos dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Vámonos a Juan 10:30. Nos dice: yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha enviado a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? En resumen, Cristo afirmó que Él también era digno de honra, que era el gran yo soy, igual y uno con Dios, y la expresión misma de su Padre.
Además debemos recordar que Cristo fue arrestado, condenado y crucificado por el cargo de blasfemia. Los sacerdotes y líderes religiosos, como sabemos, entendieron muy bien lo que Jesús dijo de sí mismo. Por eso lo resistieron, por eso lo quisieron apedrear y finalmente por eso lo mataron. Luego, en palabras sencillas, a Cristo lo mataron por decir que era Dios. Y así lo registran en las Escrituras. Vámonos a Juan, capítulo 10, versículos 31 al 33. Y dice: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Y en Marcos 14, del 61 al 64 nos dice: Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces, asimismo debemos tomar en cuenta otro hecho interesante. Por ejemplo, las señales que él hizo. Aunque sus milagros no son evidencia absoluta de su divinidad, pues como otros, Moisés, Elías, también lo hicieron. Pero las señales que Jesús realizó no tienen comparación. Reprendió el viento, enmudeció la mar, caminó sobre las aguas, hizo barro con saliva, devolvió la vista a un ciego y otras cosas semejantes. Cristo, a diferencia de los otros que hicieron milagros, dio muestra de estar en control de la naturaleza y de ser soberano sobre la creación. Ahora, por otro lado, perdonó pecados, algo que solo es prerrogativa de Dios. Además, Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Y recibió adoración del leproso, en Mateo 8. Del ciego que recibió la vista, en Juan 9. Y de los discípulos, en Mateo 14:33. Pero lo más sorprendente es que ninguno fue reprendido por el Señor, si tomamos en cuenta que el único que puede ser adorado es Dios. Entonces, quiero volver a repetir la frase: Él es la imagen del Dios invisible. Amén, familias. Entonces, vámonos a Colosenses, capítulo 1, versículo 14 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
y esa es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase en toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces quiero que leamos versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí tenemos dos declaraciones en este versículo. El primer lugar, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede ser Él la imagen de Dios, de un Dios invisible? Bueno, familias, en Juan nos lo aclaró en su evangelio y dijo, en el principio era el verbo, y ese fue el principio, que no tuvo principio, porque Cristo no tuvo principio. Y en el capítulo 1, versículo 1, el evangelio según San Juan declaró, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo de Juan, dijo, y el verbo se hizo carne. Y esa fue la forma en que Él se convirtió en la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo pudo ser? Porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios, entonces no podría haber sido la imagen del Dios invisible. Amén. En la segunda declaración que tenemos aquí nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí se nos revela, familias, la relación con el Padre y su posición en la Trinidad. Dios es el eterno Padre, el Hijo es el eterno Hijo. Su posición en la Trinidad es la del Hijo. Entonces, aquí no estamos hablando de que el Señor Jesucristo nació como una criatura. Estamos hablando aquí del hecho de que Él es Dios. Y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo nos ha sido dado. Y la venida de la eternidad. Recordemos que el ángel le anunció a María en Lucas 1:35. El santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él es. Él era el Hijo del Dios antes de venir a este mundo. En Mateo 16:16, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos que en él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, esto aclara la cuestión de ser una criatura o el creador. La frase que afirma que Él es el primogénito de toda la creación no significa que Él fue creado, sino más bien que Él fue el que realizó la creación. Amén. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, este versículo es la clave de la carta a los Colosenses, que es una carta complementaria a la carta de Efesios y a los Filipenses. En Efesios, el énfasis recae en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El énfasis está en el cuerpo. En Colosenses, el énfasis se coloca sobre la cabeza del cuerpo.
la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y en los Filipenses vemos a la iglesia con pies, caminando por el mundo. Es decir, que vemos la experiencia de la iglesia, la experiencia del creyente. Por eso podemos decir que son epístolas que se complementan entre sí. Él es la primicia, el primer fruto de los que duermen. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quiere decir que él habita toda la plenitud de Dios. Así que cuando él estaba viviendo en la tierra, esa plenitud moraba en Jesucristo. De manera que él era totalmente Dios. Él fue tan hombre como el mismo hombre. Y él es tan Dios como el mismo Dios. Eso es lo que él es. Versículo 20 para terminar. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso significa que al pagar el castigo por su pecado y el mío en la cruz, se ha hecho la paz entre Dios y el pecador. Entonces, Jesús le dice al ser humano: yo he sufrido el castigo y ya he pagado la pena por todos tus pecados, y quiero que sepas que puedes venir a mí. La paz ha sido hecha en Cristo Jesús, si tú simplemente te vuelves y vienes a mí. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir para terminar en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leerlo. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, familias. Bueno, familias, este fue el estudio que Dios me permitió compartir con ustedes. Quiero decirles que los extrañamos como familias y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que Dios los bendiga. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph. Hoy aquí quiero enseñarles a memorizar un versículo bíblico en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sigue, Martina. Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a decir un video en el primogénito de toda la creación. Bueno, amigos, chao, los quiero Chao, muchísimo. los quiero mucho. Espero que se memoricen el versículo bíblico en Colosenses 1:15. Chao.